Buen día, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Gascón Cuenca, vicedecano de Investigación y Calidad de la Facultad de Derecho. En primer lugar, me deseo disculpar a la decana, a la profesora Diana Ballester, porque tiene consejo de gobierno esta mañana y aunque le hubiera gustado poder estar aquí y acompañarles, pues no le ha sido posible. Bienvenidos a esta tercera jornada universitaria por una democracia económica, en la que se presentará este gran extenso informe que la profesora ha estado aquí encima de la mesa y que tendrán la oportunidad de trabajar a lo largo del día. Y bueno, pues esta primera mesa inicial voy a dar en primer lugar. Sí, que no así de esto porque ha encendido, si no te... Ya está encendido y no tiene nada más que hacer. Vale, perfecto. Y después de haber silenciado a las personas del Zoom, voy a dar la palabra a la profesora Virginia Simón Moya, directora del museo. Gracias. Vicedecano de la Facultad de Derecho. ¿Se me oye? Vicedecano de la Facultad de Derecho, doctor Andrés Gascón. Secretario de la Plataforma por la Democracia Económica, don Pepe Albors. Asistentes, representantes institucionales del ámbito académico, de los agentes sociales, compañeras, compañeros. Buen día a todos y a todas. Como ha explicado Andrés, el vicedecano, la jornada que nos reúne pretende reflexionar sobre una cuestión que cada vez gana un papel más relevante en el debate académico, político y social. La participación de las personas trabajadoras en la empresa y su papel en la toma de las decisiones económicas. La democracia económica ha dejado de ser, por lo tanto, una discusión periférica o exclusivamente académica. En un contexto marcado por las transformaciones tecnológicas y por una creciente preocupación sobre cómo se toman las decisiones económicas y empresariales, la pregunta sobre quién participa en esas decisiones se ha convertido en una cuestión que no solo ya es legítima, sino es central. Y precisamente por eso resulta especialmente relevante el informe que nos ha dejado aquí la profesora Fajardo, que se presenta además hoy. Porque sitúa en el centro un debate que durante mucho tiempo había permanecido relativamente ausente en España, el de la participación real de las personas trabajadoras en la empresa. El informe, cuando tengan ocasión de leerlo, aporta una base rigurosa para esta reflexión. Y lo hace partiendo de una idea muy potente, la existencia de una doble promesa que además es constitucional hacia las personas trabajadoras, voz y propiedad. Es decir, no solo el derecho a ser escuchadas, sino también a participar en la propiedad y en la gobernanza de las empresas. Sin embargo, el propio informe señala con claridad que esta promesa está aún lejos de cumplirse plenamente en nuestro país. España presenta un desarrollo limitado en términos de participación efectiva en las decisiones empresariales y en el acceso a la propiedad por parte de quienes trabajan. Y en este punto me gustaría subrayar una cuestión que aparece con mucha claridad en este debate. No puede hablarse seriamente de democracia en el trabajo sin hablar también del papel del sindicalismo y de la representación colectiva. El debilitamiento de los sindicatos y de los espacios de diálogo social tiene consecuencias directas sobre la calidad del empleo y sobre la propia calidad democrática de nuestras sociedades. Frente a discursos que presentan la participación de las personas trabajadoras como un obstáculo o como un elemento del pasado, la evidencia comparada apunta justamente en la dirección contraria. Los países con estructuras más sólidas de participación y diálogo social suelen ser también más innovadores, más estables y más competitivos. Y eso es especialmente importante en un momento de grandes transformaciones tecnológicas y organizativas, en el que necesitamos construir confianza y corresponsabilidad dentro de las empresas. Porque en el fondo la democratización de la empresa no es solo una cuestión normativa o ética, sino que es también una cuestión económica y estratégica. El informe identifica retos muy concretos: la calidad del empleo, la innovación, el impacto de la inteligencia artificial o la desafección democrática. Y plantea con una mayor participación de las personas trabajadoras, una mayor participación de las personas trabajadoras puede contribuir de manera decisiva a afrontar estos retos. Desde el Judescope, esta reflexión nos resulta especialmente cercana. Porque si hay un ámbito donde la democracia económica se ha desarrollado de forma práctica y sostenida, es en las cooperativas. Las cooperativas llevan décadas demostrando que es posible
incluir organizaciones, construir organizaciones más inclusivas, más vinculadas al territorio y más comprometidas con el largo plazo. El propio informe reconoce el papel de la economía social como un verdadero espacio de experimentación democrática y como una referencia útil para pensar en nuevas formas de gobernanza empresarial. Pero el reto no consiste únicamente en poner en valor estas experiencias. El reto es más ambicioso. Es extender los principios de participación y corresponsabilidad al conjunto y al resto del tejido empresarial. Y eso exige avanzar en distintas direcciones. Reforzar los derechos de información y participación, abrir espacios reales de cogobernanza, facilitar el acceso de las personas trabajadoras a la propiedad y acompañar estos procesos mediante políticas públicas e incentivos adecuados. Pero exige también algo más profundo. Un cambio cultural, sistémico y, como acabamos de hablar ahora en el café, un cambio probablemente normativo. Democratizar la empresa implica entender que las personas trabajadoras no son únicamente un factor productivo, sino actores fundamentales en la construcción del proyecto empresarial y del bienestar colectivo. La universidad tiene aquí una responsabilidad importante, no solo como espacio de investigación y generación del conocimiento, sino también un lugar de encuentro entre perspectivas diversas y como espacio capaz de impulsar debates necesarios como este que va a dar comienzo de manera inminente en unos días. Estoy segura de que las mesas y debates nos permitirán profundizar en muchas de estas cuestiones desde perspectivas complementarias, académicas, institucionales y sindicales. Termino simplemente con una idea. Si queremos una economía más justa, más innovadora y más sostenible, necesitamos también empresas más democráticas. Y debates como el que nos reúnen hoy son una parte importante de este. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Simón Moya y a continuación tengo la palabra José Albors Orengo, secretario o forma parte de la Secretaría de la Plataforma por la Democracia Económica. Molt bon dia a tots y a totes, buenos días a todos y a todas. Y nada, voy a mi intervención muy breve. Quería empezar con una anécdota que le escuché al gran escritor Juan José Millás, que le contaba en una ocasión a una periodista que la entrevistó, que de alguna forma, él, que es un gran columnista, aparte de escribir novelas, pues perseguía de alguna forma escribir la columna perfecta, ¿no? Para acabar ya con todas las columnas, con el columnismo, ¿no? Y en ese sentido hablaba de Cervantes, que con el Quijote acabó con un género literario que eran las novelas de caballería, ¿no? Y en ese sentido, pues a partir del Quijote ya no se escribieron más novelas de caballería. Y él quería, pues, hacer esa columna perfecta para acabar con el columnismo. Si le habéis escuchado, Millás no pronuncia bien la L, ¿no? Entonces tiene a veces esas pequeñas dificultades fonéticas y al día siguiente, cuando vio el titular de la entrevista, ponía algo así como Juan José Millás quiere acabar con el comunismo. Es decir, no pronunciar bien, pues la periodista había equivocado, ¿no? ¿Por qué traigo esta anécdota? Porque de alguna manera cuando nos hemos metido en esta historia por parte de la Plataforma de la Democracia Económica, de alguna manera hay personas que dicen, ¿queréis acabar con la empresa? En absoluto queremos acabar con la empresa. Apelan a que el artículo 38 de la Constitución, la libertad de empresa. Nosotros apelamos al artículo 129.2, ¿no? Para ese desarrollo de los poderes públicos que han de fomentar las diversas formas de participación. En este sentido, yo llevo casi 44 años trabajando en el cooperativismo. La verdad es que esa rama del cooperativismo ha sido desarrollada bien, o bastante bien. Tenemos nuestra ley autonómica del año 85, la primera ley valenciana de cooperativa, la ley fiscal del año 91, la ley nacional de cooperativa, la reciente ley modificada de economía social. Es decir, que esa vía, diríamos, de la economía social, del cooperativismo, sí que ha sido bastante desarrollada, ¿no? Pero, sin embargo, entendemos que la democracia ha de llegar a más, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad es que nace la Plataforma por la Democracia Económica allá por agosto de 2019, la inscribimos en el Ministerio y es un conjunto de personas que, bueno, desde la universidad, desde los sindicatos, desde el mundo de la empresa, desde el mundo de la economía social, queremos de alguna manera difundir que la democracia en la empresa es importante y que aparte de un mandato constitucional es algo bueno en general
para democratizar más el país, evidentemente, pero sobre todo la empresa, porque entendemos que los trabajadores y trabajadoras participando en la empresa, lo que hacemos es aumentar la productividad y la competitividad de las mismas. Y esto es importante, ¿no? Y más en un contexto cada vez más marcado por, bueno, todo el mundo lo estamos viendo, ¿no? Estas guerras, este avance a veces de un neoliberalismo sin medida, ¿no? Estos dirigentes que cada vez toman decisiones, entre comillas, menos democráticas, ¿no? Esa calidad de la democracia que ha ido disminuyendo. Y es importante que la democracia esté ahí, es lo que nos está salvando, ¿no? Bueno, pues la verdad es que recientemente el Ministerio presentó este informe en el cual pues una serie de miembros de la plataforma han colaborado y han contribuido al mismo y luego no lo van a presentar, ¿no? Y bueno, desde la Plataforma por la Democracia Económica lo que estamos haciendo es poder llegar a la sociedad, poder difundir lo que se está haciendo y no parar, ¿no? La verdad es que esta es la cuarta jornada que realizamos. Hicimos una en la semana pasada en Córdoba, también la anterior lo hicimos en Madrid, la anterior presentamos también, también la primera que hicimos con la profesora Rosa Ochoa en Euskadi, y hoy hacemos la de aquí de Valencia, ¿no? La jornada tiene básicamente el objetivo de, en primer lugar, pues presentar los resultados de esa comisión de expertos que luego Edurne Terradillos y Gemma Fajardo nos van a presentar. Generar ese espacio de diálogo, como decía Virginia, pues es importante, ¿no? Desde el mundo empresariado, de la economía social, desde el sindicalismo, hablar sobre democracia y ver cómo podemos generar una mayor democracia en nuestras empresas, ¿no? Y de alguna manera, pues eso, reflexionar colectivamente, ¿no? De esa viabilidad o esa posible futura ley de democracia económica, ¿no? Bueno, pues creemos que es importante avanzar en este sentido y que llevamos mucho tiempo, ya os digo, yo llevo 44 años en el mundo cooperativo y llevamos 47 años, 48 ya con la Constitución y no se ha desarrollado apenas, ¿no? Esto. Pues bueno, lo que queremos es eso, difundir, decir que es bueno y viable y para eso hemos organizado hoy esta jornada en la cual pues básicamente hay tres partes importantes. La primera es la presentación del estudio, que correrá a cargo de Gemma Fajardo y de Edurne, que conectará a través de Internet. Luego tenemos una mesa redonda donde, bueno, queremos reflexionar con los sindicatos, con la empresa, con Toni Ferrer, que viene del mundo del sindicalismo, de UGT, con Pere Benito, presidente de la Fundación de Estudios y Iniciativas Sociales, con Pedro Cocas, que es presidente del NOR, una organización empresarial, pero que tiene mucho que ver con la ética de los negocios, con Paco Abad también, esa gran pata de la economía social, que son las sociedades laborales. Y luego tendremos casos que creo que son muy interesantes, como el de Pedro Suárez, consejero de la Autoridad Portuaria de aquí de Valencia, Ramón Rodríguez, que nos acompañará luego, el presidente del grupo Sorolla Educativo, con más de 500 personas trabajando en cooperativa, Paco Alós, una de Caixa Popular, una entidad que está ahí cuando otras entidades del mundo financiero han desaparecido. Caixa Popular, de una manera, a través de la democracia participativa, ha conseguido que Caixa Popular sea un referente en el mundo financiero. Y por último, pues contamos con una empresa familiar que nos ha sorprendido y que está muy vinculado a todo el tema de la economía del bien común. Vendrá José Gamil para hablarnos un poco del grupo La Plana, cómo gestionan ellos la participación. Y por último, ya clausurará la jornada el presidente de la plataforma, Bruno Estrada, que estará a punto de llegar. Y nada, esperamos que esta mañana sea muy provechosa. Vamos a ser bastante rigurosos con los tiempos porque hemos metido mucho contenido, no vamos a parar, hemos tomado café ahora, así que tenemos energías hasta la 1:30. Y encantado, y desde la plataforma vamos a seguir trabajando, luchando, difundiendo y organizando foros, eventos donde podamos ir trasladando nuestras inquietudes y cómo podemos mejorar la democracia económica en el mundo de la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Borrolingo. Bueno, lo que se ha dicho también, para añadir algún apunte de cuando estaba visto, creo que la democratización de los espacios comunes
Es una actividad fundamental y especialmente si hablamos en aquel en el que la mayor parte de las personas pasan gran parte de su tiempo, como es el entorno laboral. Y especialmente porque este entorno laboral, como sabemos, tiene una serie de características como son la relación laboral de subordinación, que muestra una desigualdad de poderes en muchos aspectos, como es la relación jerárquica. Por eso, como estábamos hablando, estudiar el desarrollo sustancial, como se ha dicho en la Constitución de 78, pero hasta este momento, el desarrollo sustancial del artículo 129.2 de la Constitución es necesaria para visibilizar la importancia que tiene la participación de las personas trabajadoras en las decisiones operativas de la empresa, su inclusión en los procesos de toma de decisiones estratégicas o la apertura de la propiedad de las acciones o de quienes trabajan en ellas. Como muestra el informe, bueno, pues como estaban comentando y como se ha explicado ahora, se presentará a continuación. Acciones que hagan que las empresas sean más resistentes para abordar los desafíos futuros, poniendo en el centro la importancia de la democratización de los procedimientos y especialmente respecto a la necesidad de ser oídos o de participar en la propiedad de los medios de producción. Es un informe, como estaba hablando con la profesora Fajardo antes cuando estábamos tomando un café, es un informe que ha recibido un alto interés, tanto nacional como internacional, lo que ha permitido posicionar a los investigadores que forman parte. Creo que esto es un motivo de enhorabuena, por lo tanto voy a mi enhorabuena de antemano. Y como es importante, como se nos ha comentado, respetar los tiempos, yo sin más dilación, por lo tanto, y en nombre de la decana, la profesora Diana Ballester, les deseo que tengan una jornada muy productiva. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a llegar a esta mesa y enhorabuena a los organizadores por este magnífico acto que se enmarca en la presentación del informe de la Comisión Internacional de Expertos para fomentar la democracia económica. Como vamos muy mal de tiempo, pues yo me voy a limitar a hablar un poco las intervenciones y dando paso y controlar los tiempos. En primer lugar, vamos a contar con la que ha protagonizado la puesta en marcha de esta comisión y de la que ha partido esta iniciativa. La propia ministra de Trabajo, que no puede entrar en directo porque coincide con la celebración del Consejo de Ministros del martes, pero que nos ha mandado un saludo. Ya pasamos a Hola a todos y a todas. Quiero agradecer.
Hola a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación al Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento, a FEBECTA y a la Plataforma por la Democracia Económica. Lamento muchísimo no poder acompañaros hoy presencialmente. Vivimos una grandísima contradicción en nuestro día a día. Cada 4 años decidimos quién gobierna nuestro país. En nuestra comunidad de vecinos votamos si ponemos ascensor o si pintamos la fachada. Hasta en el grupo de WhatsApp del cole de nuestros hijos decidimos juntas la excursión de fin de curso. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué en la empresa donde pasamos 8 horas como mínimo al día, donde producimos la riqueza del país, donde nos jugamos el sueldo, donde nos jugamos a veces enfermedades y donde nos jugamos el futuro, no podemos decidir absolutamente nada? Durante 8 horas, cada día, la democracia, digamos que queda en suspenso, queda en paréntesis. Solo ejecutamos las decisiones que deciden unos pocos. Creo, honestamente, que es una injusticia y que se tiene que acabar. Tanto es así que nuestra Constitución, en el artículo 129.2, reconoce que los trabajadores y las trabajadoras deben poder participar en la empresa. Llevamos décadas sin cumplirlo y es hora de hacerlo. Un informe internacional presidido por la profesora Isabel Ferreras propone una hoja de ruta en 3 ejes. Primero, que los comités de empresa tengan voz real en las decisiones que importan para la vida de la gente trabajadora. No que les informen, sino que puedan influir. Segundo, que los trabajadores y las trabajadoras participen en los consejos de administración, porque es ahí donde se toman las decisiones. Siempre digo que si un trabajador o una trabajadora tiene que decidir acerca de deslocalizar una unidad productiva o su puesto de trabajo, estoy segura que ellos van a garantizar la pervivencia y la permanencia de esta entidad empresarial. En definitiva, porque cuando formamos parte de la propiedad, la empresa deja de ser un negocio ajeno y se convierte en un proyecto compartido. Pero es que además debe de ser así. La democracia tiene que llegar también a las empresas. Por ejemplo, en nuestro país, muchísimas empresas cooperativas, muchísimas, lo demuestran cada día. En tercer lugar, la democracia frente a la inteligencia artificial. Como sabéis, los algoritmos no son neutrales. Alguien los diseña, tienen sesgos y esas personas y algoritmos tienen que tener control público y democrático. Es decir, tenemos que saber cómo entramos en una empresa, cómo permanecemos en ella, por qué nos sancionan, cuál es el criterio de ese algoritmo. Y esos algoritmos, además, como una razón democrática, tienen que formar parte de la negociación colectiva en las empresas. Por tanto, ahora mismo el reto de la inteligencia artificial y la digitalización del trabajo es clave que se democratice. En definitiva, aunque no puedo estar con vosotros y vosotras, creo que este es un debate clave. Es un debate que necesita no solo ser dado, sino avanzar en nuestro país. Fijaos, en Europa, en la Unión Europea, desde el año 76, Alemania ya arrancó con proyectos de estas características, pero son 18 Estados miembros en Europa, 18, que ya tienen formas de democracia en las empresas. ¿Qué os quiero decir con ello? Que llegamos muy tarde a este debate, pero desde luego, desde el Ministerio de Trabajo hemos dado un paso al frente. Le quiero dar las gracias a todo el equipo liderado por la profesora Isabel Ferreras, entre ellos el catedrático Antonio Bailos y muchos y muchas más que forman parte de un equipo internacional que creo que ha explicitado lo que debemos de hacer en nuestro país. Por tanto, con todo el entusiasmo, desde luego seguiré estas jornadas con mucho interés y me parece que ahora de lo que es hora es de que la democracia llegue a las empresas. No es nada utópico, es la condición para un país más justo y más próspero. Y vamos a llevarlo a cabo. Muchas gracias y buen debate.